La semana pasada, hermanos, estuvimos estudiando con respecto a las bendiciones que la generosidad trae a nuestra vida. Y específicamente vimos tres bendiciones de parte de Dios para los generosos. La primera es la parte del amor especial de Dios. Recuerdan, Dios ama al dador alegre. Entonces, la primera bendición que viene a nuestra vida como resultado de ser generosos es ese amor especial que el Señor tiene para los que le dan con alegría. Esa era la número uno. La segunda que estuvimos viendo es que Dios promete proveer y multiplicar la semilla de la persona que es generosa para que pueda hacer buenas obras y para que pueda ser aún más generoso. Dios es generoso con los generosos para que ellos puedan ser más generosos, ¿verdad? Esa es la meta. Entonces Dios prospera al generoso para que pueda hacer más buenas obras. Ahora, la tercera bendición que veíamos la semana pasada tenía que ver con lo que decía la última parte del versículo 11. Decía que para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Y otra cosa que produce, hermanos, la generosidad es que el nombre de Dios sea glorificado. Cuando las personas que son el objeto de esa generosidad o las personas reciben esa generosidad, entonces esto desemboca en acciones de gracias ¿a quién? A Dios. Ahora, hermanos, la Biblia dice que nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. Ese fue el propósito, la razón por la cual Dios nos hizo. Si somos salvos también, la razón por la cual Dios nos salvó es para su gloria. ¿No cree, hermano, que el premio más grande de la generosidad es que a través de ella nosotros podamos glorificar a Dios? Que nosotros podamos darle gloria a Él. Ahora, ese es justamente el punto de lo que Pablo nos va a estar hablando en esta última sección que habla con respecto a la generosidad en lo que es 2 de Corintios. Hoy vamos a terminar el 2 de Corintios capítulo 9 y con ello también este tema que el apóstol Pablo ha venido desarrollando, que es con respecto a la generosidad. Es así que quiero invitarles a abrir sus Biblias e ir a 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 9 versículo 12. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 12. Dice: porque la ministración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Ahora, dice en el versículo 12 que la administración de este servicio no solo suple lo que a los santos falta. Entonces a lo que se está refiriendo Pablo cuando habla acerca de la administración se refiere a esta ofrenda que están levantando para los hermanos necesitados de la iglesia en Jerusalén. ¿Okay? Entonces el propósito, una de las cosas que esta ofrenda iba a suplir era la necesidad que los santos en Jerusalén tenían. Ahora es interesante cómo llama Pablo a esta ofrenda. Dice que es la administración de este servicio.
En las semanas anteriores hemos hablado con respecto a lo que la palabra administración significa. ¿Se acuerdan? ¿Qué significa la palabra administración, hermanos? Significa servicio. Y la idea es de servicio humilde, del servicio que da un esclavo. Cuando estamos hablando acerca de servicio, en este sentido, es como cuando el Señor Jesucristo, hermanos, si ustedes lo recuerdan, en la última cena, Él vino, tomó un lebrillo y empezó a lavar los pies de los discípulos. Esa es la idea de la palabra administración. Entonces, Pablo dice que la ofrenda es un servicio humilde. Dice la administración de este servicio. Y es como un poco extraño que use la palabra administración y luego la palabra servicio. Parece repetitivo, pero no lo es. Hermanos, esta palabra que se traduce aquí como servicio es la palabra griega liturgeos, de donde nosotros obtenemos la palabra liturgia. ¿Y quieres saber qué significa liturgia? Liturgia tiene que ver con un servicio de adoración espiritual. O sea que Pablo, en otras palabras, lo que está diciendo es que este servicio de adoración espiritual suple lo que a los santos les falta. En otras palabras, él está diciendo que la generosidad, hermanos, es una de las formas en que nosotros adoramos a Dios. Es algo espiritual, es parte de nuestra vida en el Señor. Mire, nosotros normalmente asociamos con espiritual venir a la iglesia, orar, leer la Biblia. Ahora, quiero que sepa que así como el orar es espiritual, así como el leer la palabra de Dios es espiritual, y como venir a la iglesia es algo espiritual, darle al Señor y ser generosos con Él también es parte de nuestra espiritualidad. Ahora, ¿qué hace este servicio? Dice que suple lo que a los santos les falta. Hermanos, y esta palabra suple tiene que ver con llenar con abundancia. Ahora, pero ¿qué, hermanos? Una gran necesidad. Cuando la palabra que usa ahí el apóstol Pablo para hablar de lo que los santos les falta, hermanos, se está refiriendo a una necesidad bien grande. La iglesia en Jerusalén, por causa de la persecución, ellos habían sido despojados de casi todo. Sin embargo, a través de Pablo, ¿verdad? Lo que iba a hacer el Señor, y a través de Pablo, que estaba animando a las iglesias a dar esta ofrenda, lo que iba a hacer el Señor era suplir justamente las necesidades que la iglesia tenía. Ahora, esta parte de compartir, hermanos, para las necesidades de los santos es algo bien importante y algo de lo que Dios se agrada. Y quisiera ilustrárselos con un texto en Filipenses capítulo 4, versículo 10. Pablo está bien gozoso por causa de la generosidad de las iglesias de Macedonia. Lo vamos a ver. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Dice el apóstol Pablo: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Sin embargo, dice el versículo 14, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez,
para mis necesidades. Entonces noten lo que está pasando aquí. Pablo está muy gozoso. ¿Por qué? Porque los hermanos de la iglesia de Filipos habían podido revivir su cuidado de él. Y cuando hablamos acerca del cuidado de Pablo, ¿a qué se está refiriendo, hermanos? Se está refiriendo a proveer para su vida, para su ministerio, para sus necesidades. Eso es lo que está diciendo. Y no les está diciendo esto, dice, porque tenga escasez. Porque Pablo había aprendido a contentarse independientemente de cuál fuera su situación. Pero él estaba gozoso porque la iglesia de Filipos fuera una iglesia generosa. Y quiero decirles que no era una iglesia que hasta este momento estaba apoyando a Pablo. Dice ahí, ¿desde cuándo, hermanos? Una y otra vez. Cuando salió, dice, de Macedonia, una y otra vez, ellos le enviaron para sus necesidades. ¿Qué era lo que estaba haciendo la iglesia de Filipos, hermanos? La iglesia de Filipos sabía que Pablo era un hombre que anunciaba el evangelio del Señor Jesucristo y querían ser parte en la obra de la expansión del reino de Dios, y por eso le apoyaban. Ahora, mire lo que dice en el versículo 17. Dice en el 17, no es que busque dádivas. Pablo no andaba, hermanos, buscando que la gente le diera dinero. Mire lo que dice, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Y noten cómo lo llama. ¿Cómo llama Pablo lo que él recibió? Olor fragante, sacrificio acepto, agradable ¿a quién? Agradable a Dios. Porque la iglesia de Filipos no era que le estaba dando a Pablo. ¿A quién le estaba dando? A Dios. Y la imagen que el apóstol Pablo toma aquí, hermanos, era la imagen de los sacrificios en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando una persona venía, sacrificaba a un animal o traía y quemaba incienso, ¿verdad? Dios, cuando se hacía de la manera correcta, Dios recibía esa ofrenda como un olor fragante, como algo aceptable. Pues el apóstol Pablo está comparando nuestra generosidad con justamente eso, como un sacrificio espiritual que nosotros damos a Dios. Y es por eso bien importante que nosotros seamos generosos y demos en base a los principios que hemos venido estudiando en las semanas anteriores. ¿Por qué? Para que nuestra generosidad sea realmente acepta delante de Dios. Para que sea un olor fragante. Por eso no debemos de dar con tristeza ni por obligación, como veíamos la semana pasada. No porque me están obligando, porque me están presionando o porque me da pesar, sino con un corazón alegre, agradecido al Señor. Esta es la manera. Esta es la manera. Ahora, lo que sí, hermanos, es que la ofrenda es un instrumento que Dios usa para suplir las necesidades de los hermanos y también las necesidades del ministerio. Como vemos aquí, que iba a suplir a los hermanos en Jerusalén, y como vemos en el caso de Filipenses, cómo la ofrenda suplía las necesidades de Pablo en su ministerio. Ahora, pero dice aquí que este servicio no solo suple lo que a los santos les falta, sino, dice que también abunda en muchas, ¿qué? Acciones de gracias, ¿a quién? A Dios. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros somos generosos, hermanos, nos volvemos en instrumentos de Dios para que las personas le ofrezcan gratitud al Señor. Y es que una cosa que es importante para Dios, hermanos, es que nosotros seamos agradecidos con Él. Dios quiere que nosotros le demos gracias. De hecho, en Colosenses capítulo 3, versículo 5, es un mandato que se nos da: sed agradecidos. Y cuando en Filipenses capítulo 4, versículo 6, el apóstol Pablo está hablando con respecto a la parte de no afanarnos, ¿qué dice? No por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias.
¿Y cuál es la promesa? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Porque para Dios, hermanos, las acciones de gracias es algo bien importante. De hecho, Dios juzga y va a juzgar al mundo por ser ingratos, por ser desagradecidos. Mire lo que dice Romanos 1:18. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios, esto es el juicio de Dios, el enojo de Dios, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, la ira de Dios se está revelando contra toda la impiedad, contra todas las injusticias, contra los pecados del hombre. Mire el 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues noten lo que dice el 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron ¿qué? Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿De qué está hablando, hermanos? ¿Sabe? La ira de Dios se revela porque Dios se ha manifestado de una manera clara al ser humano. Dice que su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles, siendo entendidos por medio de las cosas hechas. Cuando usted vaya afuera y ve la majestad de la creación, el sol, la luna, las estrellas, las montañas, el cielo, todo grita que hay un creador que ordenó todas estas cosas, una persona con un poder y una capacidad tan superior a lo que nosotros siquiera nos podemos imaginar. Pero el hombre, en vez de agradecer a este Dios que le tuvo tanto amor para crearlo y darle un mundo donde pudiera florecer y en el cual pudiera disfrutar, en lugar de darle gracias, lo rechazan. En lugar de darle gracias, se envanecen en sus razonamientos y empiezan a decir que vienen del mono. En lugar de dar gracias por las bendiciones que reciben de Dios, se envanecen en sus razonamientos y creyendo ser sabios, se vuelven necios. Es una necedad no darle gracias a Dios. Y eso es de lo que Pablo está hablando. Por eso la ira de Dios se revela. Hermanos, Dios quiere que nosotros seamos personas agradecidas. Pero no solamente eso, Dios quiere que nosotros nos convirtamos en instrumentos para que otros le den gracias a Él también. Y la generosidad es ese medio que Dios usa para que otros puedan ofrecer gratitud al Señor. Ahora, ¿qué más trae la generosidad? Mire el versículo 13. Pues por la experiencia, volviendo a 2 de Corintios, pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Ahora, esa palabra, hermanos, que se traduce ahí como experiencia, es la palabra prueba. Se puede traducir también como prueba. O sea, lo que está diciendo Pablo es que por la prueba que iba a dar esta ministración o este servicio, dice que iban a glorificar a Dios. Ahora, ¿qué prueba iba a dar a conocer la generosidad de los corintios? Bueno, lo que dice la siguiente parte: por la obediencia que profesáis al Evangelio. La prueba que la generosidad de los corintios iba a mostrar o iba a dar era de que ellos realmente se habían sometido a Dios, al Evangelio. Eso es lo que dice. Ellos iban a glorificar a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio. La parte de la profesión es la confesión. Hermanos, en otras palabras, los corintios iban a dar a través de su generosidad una prueba tangible de que realmente ellos
se habían convertido a Dios. Y sabe, esto es algo bien importante en la vida de cada creyente. ¿Por qué? Porque, hermanos, es fácil decir que uno es cristiano. Es fácil decir, profesar que uno es un hijo de Dios, que tiene una relación con Dios, que ama a Dios. Pero otra cosa es realmente serlo. Una cosa es decirlo, pero otra cosa es serlo. Ahora, ¿cómo puede usted saber sin lugar a dudas que realmente es un hijo de Dios? ¿Sabe cómo? A través de sus frutos, a través de su conducta. Hay muchas personas en las iglesias engañados, pensando que conocen a Dios, que tienen una relación con Él, pero su estilo de vida es lo que realmente revela si tiene una relación con Dios o no la tiene. Hermanos, la salvación, hermanos, es un regalo de Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos a Cristo como nuestro Señor, entonces somos salvos. Sin embargo, si esa salvación realmente ha venido a mi vida, va a haber una transformación. Es imposible que una persona se encuentre con Dios, llegue a tener una verdadera relación con Dios y su vida no cambie. Es imposible que una persona tenga a Dios en su vida y no lo refleje de alguna manera. En Primera de Juan, que es una carta, hermanos, que está dirigida justamente para mostrarnos cuáles son las evidencias en la vida de un verdadero creyente. Dice así en el capítulo 2, versículo 4, dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Sabe cuál es una de las características que muestran que somos hijos de Dios? Nuestra obediencia. Nuestra obediencia al Señor. La palabra obediencia que se usa ahí en 2 Corintios tiene que ver con la parte de la sujeción, la sumisión, el sometimiento a la palabra de Dios, al Evangelio. ¿Qué es lo contrario? Es ser rebelde. Es no querernos humillar ni querernos someter a Dios. ¿Sabe? Un creyente verdadero no pelea con la palabra de Dios. No se opone a la voluntad de Dios, se somete a ella. No resiste al Espíritu Santo, sino que se rinde a Él. Si hay alguno aquí, porque puede ser que haya, que aún no ha experimentado esa transformación espiritual en su vida, es porque todavía no conoce a Dios y usted le necesita desesperadamente. Y yo le imploro, con todo el amor del Señor, que por favor se arrepienta de sus pecados. Por favor, deje de resistir a Dios. Ríndase a Él, entréguese a Él. Porque puede decir: es que yo fui a la iglesia, a mí me gusta ir a la iglesia, pero yo no quiero eso ya de mucho compromiso con el Señor, eso no. Pero ¿qué dijo el Señor? En aquel día van a llegar, ella dijo en Mateo 7:21, y me van a decir: Señor, Señor, dice, en tu nombre hicimos milagros, profetizamos, echamos fuera demonios. ¿Y qué les va a declarar el Señor? Apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, dijo el Señor Jesús, que está en los cielos. ¿Sabe cuál es la evidencia de que usted es una persona que realmente ha conocido al Señor? Es obediencia. Es obediencia a la palabra. Ahora, ¿cómo se iba a mostrar esa obediencia en la vida de los corintios? A través de su generosidad. Y realmente, hermanos, la generosidad llega a ser una evidencia bien grande de la conversión. Porque si ustedes recuerdan a los corintios, cuando estudiamos la primera carta, ¿cómo vivían los corintios? Si eran los meros avaros,
Se la vivían estafándose entre ellos y se la vivían en las cortes de los incrédulos, peleando ahí para que les dieran su dinero. ¿Cómo era la iglesia? ¿Cómo era la iglesia de Corinto? Era una iglesia llena de celos, llena de envidias, llena de contiendas, llena de inmoralidad. Hermanos, ¿qué testimonio daba la iglesia de Corinto? ¿Como de personas que se habían convertido a Dios o más bien que eran incrédulos? Más bien como incredulidad, y Pablo les mandó la carta para llamarlos al arrepentimiento, y habían cambios que se estaban dando en la iglesia de Corinto, y Pablo quería que los corintios dieran cada vez más testimonio de que la realidad de la conversión de Dios había ocurrido en sus vidas, y la generosidad iba a ser una de esas formas. ¿Sabe? Cuando en la iglesia de Jerusalén, hermanos, cuando la iglesia de Jerusalén, o mejor dicho, cuando las personas se convirtieron en el día de Pentecostés, allá, y se formó la iglesia en Jerusalén, y luego vinieron aquel otro montón de convertidos durante todo ese tiempo de los inicios de la iglesia, ¿sabe? Una de las cosas en que la iglesia manifestó la llenura del Espíritu Santo, en la generosidad. La Biblia dice que vendían sus propiedades, que no había ningún necesitado en la iglesia, que ellos no miraban las cosas que tenían como suyas propias, sino que eran como para el uso de todos. O sea, era una generosidad exagerada la que se había manifestado en la iglesia de Jerusalén. Ahora, hermanos, ¿para quién iba dirigida esta ofrenda? Justamente iba dirigida para la iglesia en Jerusalén. Y lo que la generosidad de los corintios iba a traer a la iglesia en Jerusalén era testimonio de que verdaderamente los gentiles también se habían convertido a Dios. Los judíos tuvieron dificultad en aceptar que también la salvación era para los gentiles. Sin embargo, Pablo, al llevar esta ofrenda y que en la iglesia de Jerusalén pudieran ver la generosidad de los hermanos gentiles, ellos pudieran decir, realmente ellos se han convertido también, al igual que nosotros. ¿Cuál era la meta de Pablo, hermanos? La meta de Pablo era que esto trajera unidad a la iglesia, porque eso es lo que dice la siguiente parte en el versículo 14. Asimismo dice, en la oración, 9:14, asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. ¿Sabe qué iba? Esa palabra amar, que se traduce ahí como a quienes aman, tiene que ver con el deseo fuerte de estar juntos. O sea que al recibir los hermanos de Jerusalén la ofrenda de los corintios, ¿sabe qué iba a producir en ellos? Un gran cariño y un gran afecto por las iglesias de los gentiles. Entonces, en otras palabras, la generosidad, hermanos, trae unidad a la iglesia, trae amor a la iglesia. ¿Qué iban a hacer estas iglesias? Iban a empezar a orar por ellos. El haber recibido esta generosidad, ¿verdad?, por parte de las iglesias de los gentiles, iba a traer a la iglesia en Jerusalén a su mente las iglesias de los gentiles. ¿Para qué? Para desear estar con ellos y también para orar por ellos. Hermanos, ¿qué ha sentido usted o qué siente usted hacia personas que le ayudaron y le bendijeron en tiempos de gran necesidad? ¿Quiere conocer la mejor manera de ganar amigos? Siendo generoso. Siendo generoso. Hermanos, esto es algo que glorifica a Dios y mueve a las personas a glorificarle también. Creo yo que ese es el mayor premio de la generosidad, el hecho de que el nombre de Dios sea glorificado. Ahora, noten cómo termina el apóstol Pablo. En el versículo 15 dice, gracias a Dios
por su don inefable. Y Pablo aquí, hermanos, está haciendo alusión al acto de generosidad que mueve los otros actos de generosidad. ¿Cuál es el acto de generosidad, hermanos, más grande? El que Dios ha hecho. Dice aquí, gracias a Dios por su don inefable. Qué manera de concluir esta parte de la generosidad. Hermanos, la palabra don significa un regalo que se da sin que la persona lo merezca. O sea, la idea de un don es algo que se da libremente. Y la idea aquí es que es algo grande. Y dice aquí que es un don inefable. ¿Sabe qué significa la palabra inefable? Significa que no se puede describir con palabras. ¿Cuál es el don que Dios ha dado que nosotros no tenemos palabras para poder describir? Hermanos, es el don de darnos a su Hijo. ¿Qué dice Romanos 8:32? Porque aquí no dice los dones de Dios. Está hablando acerca de el don inefable de Dios. ¿Cuál es ese don tan grande, tan indescriptible que Dios nos ha dado? Dice Romanos 8:32, al que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Sabe cuál es el mayor acto de generosidad de parte de Dios? Es darnos a su Hijo, darnos a su propio Hijo, para ser molido por nuestros pecados, hermanos, para darse a sí mismo en una cruz y poder romper el poder del pecado en nuestra vida, salvarnos y darnos herencia en los cielos. Hermanos, si Dios ha sido tan generoso con nosotros, ¿cómo nosotros no vamos a ser generosos también? Cuando Dios ha sido tan bueno, cuando Dios nos ha mostrado sin lugar a dudas su generosidad, dándonos a su Hijo, ¿cómo no vamos a ser nosotros generosos? ¿A qué debe movernos estos, hermanos? A vivir una vida de agradecimiento, de gratitud a Dios y una vida de generosidad. Que el Señor nos ayude, hermanos, a parecernos al Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor tan grande para nosotros. Señor, gracias por tu don inefable. Ayúdanos, Señor, a parecernos más a ti y a ser generosos, así como tú has sido con nosotros. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre por tu gran misericordia para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.